prestación de dar bien cierto. Y habíamos evaluado lo concerniente al concurso de acreedores en bienes de bienes muebles y al concurso de acreedores de bienes inmuebles. Y dijimos que el día de hoy íbamos a ver el artículo 1138 del Código Civil peruano, que algunos mal denominan teoría del riesgo de manera completa. Digo eso porque la teoría del riesgo solo refiere a los dos últimos numerales, el quinto y el sexto. Los numerales del 1 al 4 son simplemente disposiciones relativas a obligaciones sinalagmáticas o recíprocas. Bien, entonces, ¿quieren titular esta parte? El título es obligaciones con prestación de dar bien cierto o determinado, obligaciones con prestación de dar bien cierto o determinado, de prestaciones sinalagmáticas, entre paréntesis, recíprocas, sinalagmáticas, entre paréntesis, recíprocas. ¿Cuáles son estas? Son aquellas relaciones jurídicas obligatorias en las que existen para el lenguaje del código dos obligaciones. Para el lenguaje de la teoría contemporánea primera, dos vínculos. Desde nuestro punto de vista, un vínculo bidireccional, un vínculo en doble sentido. O sea, mientras que para la teoría clásica, estos que siguen a la doctrina francesa del siglo pasado o antepasado, de 1804, esto es una relación contractual. Este es un contrato y estas flechitas, cada una de ellas es una obligación. Obligación 1 y obligación 2. Ese es el lenguaje clásico, ¿ya?, que respetamos pero no compartimos. Pero luego la doctrina contemporánea en sus primeros años decía relación obligatoria y cada flechita un vínculo. Un vínculo en un sentido, vínculo 1, vínculo 2. Nosotros sostenemos que el vínculo en realidad es uno solo que tiene, es como una avenida de doble sentido, ¿no? Como la avenida de Arequipa. La avenida de Arequipa es una sola, solo que tiene un sentido y otro. ¿Sí? Pero como quieran decirlo, ustedes son muy libres de asumir la posición que gusten, ¿no? Vamos a nosotros a explicar eso. Bien, entonces, asuman la posición 1, 2 o 3. Acá tenemos esto, como quieran entenderlo, ¿ya? Por ejemplo, la compraventa. El contrato de compraventa, en el que tenemos a un vendedor y a un comprador, en cuyo caso tenemos, por ejemplo, la venta de una casa o la venta de un auto a cambio de una suma de dinero. Bien, se sostiene que en este caso el vendedor asume la situación deudora y la situación acreedora, y el comprador asume la situación acreedora y la situación deudora, según sea la orientación del vínculo o
según sea el sentido del vínculo. El vendedor tiene el deber de entregar el bien vendido y el comprador tiene el derecho a que le entreguen el bien vendido. El sujeto comprador tiene el deber de entregar una suma de dinero. El sujeto vendedor tiene el derecho a recibir una suma de dinero. Eso de manera principal, porque en realidad existen otros deberes como custodiar, informar, entregar accesorios, como existen otros derechos, así como existen otras cargas. La carga de indicar en qué cuenta bancaria se depositará el dinero, el tipo de cambio, en el caso del vendedor que es acreedor de la suma de dinero. La carga de indicar la dirección donde se entregará el bien, si se habla de comprador acreedor, como cuando ustedes llaman un delivery, digo usted porque yo ya no puedo, un delivery y ustedes piden una pizza, un pollo, lo que sea, y tienen que indicar con claridad la dirección. Ustedes están actuando como acreedores, pero como acreedores tienen una carga, la carga de indicar claramente su dirección, porque de lo contrario el repartidor no va a llegar. ¿Cierto? Bien. Entonces, la pregunta que se formula, principalmente el artículo 1138 de nuestro Código Civil peruano, es ¿qué sucede si la prestación, porque a esta le llaman prestación y a esta le llaman contraprestación? A una le llaman prestación y a la otra le llaman contraprestación. La primera es la conducta o comportamiento que se desarrolla de manera inicial. La segunda es el comportamiento que se cumple por la primera de estas. Repito, la prestación es el comportamiento satisfactorio que se realiza de modo inicial, y la contraprestación es el comportamiento que se realiza, o ejecuta a cambio de el primero, ¿no? O por el primero. ¿Está bien? Entonces, prestación y contraprestación. Prestación de dar el bien vendido contra prestación de pagar el precio. La pregunta entonces que se formula es: ¿qué sucede si se pierde la prestación? Para ser más directos, ¿qué sucede con la contraprestación cuando se pierde la prestación? ¿No? Esa es la pregunta central. ¿Qué sucede con la contraprestación si se deteriora o pierde la prestación? Entonces, hay varios supuestos. Vamos a enumerar los supuestos. Hay varios supuestos. Tenemos cuando se pierde, P es perder, ¿ya? Por culpa del deudor. El otro supuesto es cuando se deteriora por culpa del deudor. El otro supuesto es cuando se pierde por culpa del acreedor. El otro supuesto es
cuando se deteriora por culpa del acreedor. El otro supuesto es cuando se pierde sin culpa de las partes. Y el otro es cuando se deteriora sin culpa de las partes. Y estas dos últimas se conocen como la teoría del riesgo. En otras palabras, aquella teoría que explica quién soporta la pérdida de la prestación cuando no existe culpa de los involucrados. Estos cuatro de acá no son teoría del riesgo, porque la consecuencia es clara, porque está identificado quién es el que perdió la prestación o la deterioró. Que un profesor o alguien les diga en un artículo todos son teoría del riesgo, no es verdad. Porque el término riesgo aquí refiere a dos cosas. Refiere a incertidumbre y atribución del costo de esa incertidumbre. He ahí el nombre riesgo. En los primeros cuatro, del 1 al 4, no existe incertidumbre. Se sabe quién perdió o quién deterioró. ¿Está claro? Bien. Entonces, si el bien se pierde, si uno no ve este bien, ¿no? Si el bien contenido de la prestación, para que sea más claro, se pierde por culpa del deudor, ¿qué va a pasar? Para poder explicar esto, debo anticiparme en algo, nada más, muy rápido. Les estaba diciendo que entre la prestación y la contraprestación, entre la prestación y la contraprestación, existe una conexión que se denomina sinalagma. El sinalagma es la reciprocidad. ¿Qué significa reciprocidad? A ver, ¿cómo definirían ustedes la reciprocidad en un lenguaje no jurídico? Reciprocidad en un lenguaje no jurídico. Si tú haces, yo hago, ¿no? Recíproco es aquello que nos favorece a los dos, ¿no? No dicen ustedes, ay, pues hay que ser recíprocos. Algo para ti, algo para mí. O si tú te beneficias, yo también. Es decir, siempre en la reciprocidad hay una conexión. Una conexión cual espejo. ¿Qué significa cual espejo? Si ustedes se encuentran en el espejo, van a verse reflejados. Evidentemente, a menos que nuestros sentidos nos estén engañando, como dice Descartes, lo que ven en la imagen es lo que ustedes son, ¿no? A menos que tengan un espejo Blancanieves o un espejo diabólico, ¿no? Si ustedes ven en el espejo a dos personas o una persona que no son ustedes, vayan al psicólogo, ¿no? Evidentemente. Entonces, la reciprocidad significa lo que le suceda a la prestación le sucede a la contraprestación. ¿Cierto? Entonces, habiendo explicado eso, vamos a lo que tenía que responder. ¿Qué sucede si se pierde la casa o el carro? Es decir, si se pierde la prestación por culpa del deudor.
La lógica es, número uno, si no hay prestación, entonces, si son recíprocas, ¿cuál es la consecuencia? No hay contraprestación. Lógica. Si no hay prestación, entonces no hay contraprestación. Porque una sigue la suerte de la otra. Y como hay culpa del deudor, entonces ponemos un y, no y, el deudor debe indemnizar. La indemnización suple, toma el lugar de la prestación perdida. Si no hay prestación, entonces tampoco habrá contraprestación, se pierde la contraprestación y habrá que indemnizar al sujeto acreedor. El código maneja el siguiente lenguaje, ¿ya? Si el bien se pierde por culpa del deudor, la obligación del deudor, porque ya les dije que el lenguaje del código es que cada una de estas es una obligación. Para el código clásico, código de 25 años con mentalidad de 200, es una copia del código francés, en algunas partes, si el bien se pierde por culpa del deudor, su obligación queda resuelta, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque piensa que cada una de esas es una obligación. Y dice, perdiendo el derecho a la contraprestación si la hubiere. No se ve. No lo ve. Es que lo que pasa, vamos a explicarlo, ¿no? Pérdida significa aquello que se destruye o aquello que se desaparece sin tener noticias o aquello que es extraído del mercado. ¿Sí? Extraído del mercado significa, por ejemplo, que una ley diga que ya no se puede comerciar carteras. Que ya no se puede comerciar carteras. Ayudaría mucho, ¿no? Que el impuesto por no había carteras. Y las mujeres serían como un bultazo toda la vida. Cuando se cansan me dicen al esposo, carga. Bueno, el tema es que el caso de la casa o de un auto puede perderse. Porque las casas, como los autos, tienen individualidad, por algo tienen un registro de propiedad inmobiliaria o vehicular. Pero su compañera me habla de dinero. El dinero es un bien fungible. Ella puede tener un billete de 100 nuevos soles en su bolsillo, yo tener otro. Puedo coger su billete, cambiárselo con el mío y ella no se lo cuenta, porque son bienes que, si bien están identificados con una serie, un código, son fungibles. ¿Qué es fungible? Sustituible. A lo que quiero llegar es que, según el derecho de obligaciones, los bienes fungibles no se pierden. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Si yo voy al banco BIT, donde labora su compañera, ¿no? El BIT, ¿no? Y entrego en ventanilla un monto que me registra, no es banca comercial, es banca de desarrollo, nada más. Ya. Pensé. ¿Por qué pensé que sí? Porque decía banco. Yo hasta ahora pensaba que tenía banca para el público. Ya. Aquí está el gobierno. Hay unos fondos. Ya, Francia, me voy al banco de crédito. Voy al cajero, ¿no? Y le doy una suma de dinero. Y resulta que el cajero extravió. Por lo tanto no tiene nada. ¿Me puede decir a mí que perdió mi plata? No, porque yo tengo el voucher que deposité.
El dinero no se pierde, es la regla. Lo que sí sucede es que el patrimonio sí se pierde, eso es diferente. Por ejemplo, si un banco tiene una suma de dinero en sus fondos y hacen malos negocios y al final pierden una cantidad de dinero en inversiones, contablemente sí va a salir como pérdida, menos negativo. El patrimonio sí se puede perder, los activos sí se pueden perder, eso sí, pero el dinero como tal no. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le doy a una persona una suma de dinero para que lo invierta y se va y hace malas inversiones y al final me reporta, yo le quiero preguntar a mí mis ganancias porque considero que es un cordón de bolsa, ¿no? Y dice, ¿sabe qué? Coloqué tu dinero y todo lo he perdido. Ahí sí cabe decir pérdida, porque patrimonialmente ese dinero salió del bolsillo de este señor y ahora está en otro bolsillo. O sea, no es que el dinero se haya perdido, sino que hay un traslado patrimonial del bolsillo de quien le di al bolsillo de quien lo tiene ahora. ¿Me entiendes? Y yo no puedo ir a tocar la puerta a esa persona que lo tiene y yo me lo voy a dar. Dinero invertido, dinero perdido. ¿Cierto? ¿Me están entendiendo, no? Porque luego su pregunta iba por ahí, si es que se puede hablar de pérdida de dinero. Pero el ejemplo, no es verdad. Allá hay un ejemplo. Pero lo voy a graficar acá, ¿ya? Si usted, es que un código también puede ser, hay otro similar. A ver, ¿qué puede ser? Puede ser algo que sí tenga individualidad per se. Ni siquiera un celular, aunque de este tipo habrá. De este tipo habrá, de manera limitada. Pensemos que este celular es único en su género. ¿Sí? Un celular que se contesta solo. El tema es que yo le vendo este equipo a él y ella capaz no suma de dinero. Ella ya lo identificó, ahí lo tiene, ¿no? ¿Sí? Y yo quedo en entregárselo mañana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay datos en la memoria que quiero borrar para que ella pueda tener el equipo sin ningún problema. Pero resulta que salgo de la universidad y justo me entra mi última llamada del equipo que tenía, ¿no? Lo contesto, me dice, aló, sí, me lo roban. Al día siguiente, con denuncia en mano, me dice, me lo robaron. No tenía que trabajar en la serie, me lo robaron. Ahí hay un supuesto de pérdida, ¿cierto? Ahora, habría que evaluar si fue por mi culpa o no fue por mi culpa. Yo diría que sí había parte de culpa mía. ¿Por qué? Porque todos muy bien sabemos que mi hija roba el celular. Y todos muy bien sabemos que la mayoría de equipa más aún. Que roban en moto incluso. Entonces, muy descuidado de tu parte haber estado hablando en la calle por el equipo, ¿no? Si fuese culpa del deudor, como no hay celular que entregarle, usted no me va a entregar su madre dinero, no va a decir, bueno, ya le dará igual. No. Y usted podrá pedirme a mí una indemnización por el daño que le he generado. Tiene una expectativa sobre ese celular. ¿Ahora sí me entiende? Ya. ¿Verdad que ayer salía yo de... No me han robado, pero yo salí. Ayer salía de una de las tiendas de Jockey Plaza y he expectado el choque más extraño que he podido ver en mi vida. He expectado el choque de un auto estacionado sin chofer. ¿Qué pasa? Está un auto acá y había otro auto así, ¿no? Miramos de nariz a nariz.
Este auto era un 4x4 y este auto era un tercero. La cosa es que este auto pertenece a un militar, ¿ya? Y allá hay una señora que estaba guardando las cosas en su capó. Entonces, yo estaba con el carrito para ir a mi auto, estaba por otro lado, estaba con el carrito para ir a mi auto, y en eso veo que el militar hace esto, ¿no? Lo que todos hacen para abrir su puerta. Titi, la alarma, ¿no? Hizo titi y el carro parecía algo fantástico. Arrancó. Arrancó. Y se fue contra el otro auto. O sea, yo veía al señor, tranquilo con su carro, titi, y el carro, ¡pum! Se empotró contra el otro auto. El dueño del auto me dijo, ¿la que está peligroso? ¿En serio? La señora le chocaron también, se fue a ver su auto. Y el señor, pero yo no estaba en el volante, no había nadie. Yo simplemente apreté la alarma. Un motor arrancó. Igual los ojos, o sea, quieras o no, en el auto del militar tendría que parar a la otra señora. Pero ese señor me dice, pero es la primera, recién me pasó ahora hoy día. Entonces, que le pida, a lo que haya sido el militar, ¿no? Que le pida explicaciones sobre el auto. A menos que sea un carro que tenga alarma fuga, ¿no? De repente, cuando hay un ratero, lo detecta, suena la alarma y se va el carro. Se va solito. ¿No? Pero ha sido el choque más extraño. Voy a poner ese caso para el examen de la responsabilidad civil. Extrañísimo ese. ¿Y qué artículo sería? ¿El 1969 y 1970? 70. Porque es un bien que, si bien no estaba siendo conducido, genera peligros, como el que acabo de ver, y el propietario es el responsable de ello. ¿No? Sí. Muy extraño. Bueno, ¿entendieron esto? Sí. Ahora, ¿qué sucede si se deteriora por culpa del deudor? Ojo, ya no es pérdida, ahora es deterioro. Es decir, por ejemplo, que el automóvil se ha hecho algo, ¿no? Que ha tenido un choque, una parte lateral o algo. Primero que todo dependerá del interés del acreedor. Es decir, todo dependerá de que el acreedor diga, igual lo recibo, o que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero un auto chocado. Yo compré un auto en perfectas condiciones, no quiero un auto chocado. El acreedor decidirá si potestativamente lo recibe o no. ¿Me sigue? ¿Sí? Es como cuando compran una prenda de vestir, les encantó la prenda, pero es la última. Y revisando la prenda detectan que en la manga hay una manchita. Casi no se pide, pero hay una mancha. Ustedes deciden si se lo dieron o no se lo dieron. O piden. Y casualmente el código se puso en su puesto. Piden. Porque el código dice, si tú recibes un bien deteriorado, ¿sí? Entonces, como es un espejo, tú, si decides recibirlo, debes pedir que te reduzcan la contraprestación. Porque ni modo que tú te veas en el espejo y de repente te golpeas en la cara y en el espejo tú estés golpeado. Si tu prestación tiene por contenido un bien que está deteriorado, eso se debe reflejar en la contraprestación. Lo que sucede en una debe suceder en la otra. ¿Sí? ¿Está claro? Pero luego viene el segundo punto. Si bien es cierto, yo he recibido la prestación, si bien es cierto, yo he recibido la prestación, ya dije que la contraprestación debe reducirse. Pero díganme, el hecho que yo reciba
una contraprestación reducida, o que yo pague, perdón, una contraprestación reducida, significa que no hay culpa del deudor. O sea, que me reduzca el precio elimina la culpa del deudor. No compensa. A ver, escuchen bien la pregunta. Voy a graficarlo mejor. Yo tenía que venderle a la señorita un libro, Las fijas de obligaciones. Un libro que tiene que estar completo. Y se lo ofrezco. Pero resulta que por ahora motivos el libro se deterioró en 30 de sus 200 horas. La persona que lo iba a comprar igual le interesa porque ahí hay preguntas y decide recibirlo por un menor costo, pero no se puede obviar que le han generado un daño por los 30 primeras páginas que no están. Y ese daño ha sido por culpa del deudor. ¿Sí? Por eso que el código dice, si el bien se deteriora por culpa del deudor, el acreedor puede decidir recibirlo o no. Ojo, si decide no recibirlo, es como lo que sucede en la primera parte, ¿verdad? Es decir, en el anterior artículo. Si no lo recibe, es como si se hubiese perdido. ¿Ya? Si decide recibirlo, se reduce la contraprestación y tendrá derecho a una indemnización. ¿Soy claro? ¿Yo soy claro? Es que no me copien, no estoy dictando. Si se concentran más en la escritura y por eso no me entienden, al final no lo van a entender. Es decir, hay un bien ubicado en el centro de comercio. Hay un bien que se deteriora. El deterioro es una afectación que también afecta, valga la redundancia, el interés del comprador en el ejemplo. Ese deterioro genera la pregunta a la persona: ¿lo quieres igual o no lo quieres? Es decir, ¿te interesa o ya no? Si la persona dice, igual me interesa, quiero tenerlo, lo recibe, pero no hay duda que recibirlo implicará que también le va a pagar menos, ¿no? Una contraprestación menor. Pero tampoco hay duda que existe culpa del deudor en ese deterioro y que yo me estoy viendo afectado por ello. Entonces, primera consecuencia natural, se reduce el precio. Esa es una consecuencia natural, es como el espejo. Segunda consecuencia, se debe pagar una indemnización, que mejor dicho es un resarcimiento, esa es la palabra, debe recibir un resarcimiento por la culpa del deudor. Ahora sí. Bien. Pasamos al tercer supuesto. ¿Qué sucede si se pierde por culpa del acreedor? Bueno, vamos a ordenarnos. Si se perdió por culpa del acreedor, tenemos que decir que ya no hay casa,
debemos decir que ya no hay carro, o sea, que ya no hay bien. ¿Sí? No hay bien que entregar. Si no hay bien que entregar, no hay que entregar. Pero si ya no hay casa, no hay carro, yo no tengo que entregar nada. Entonces, si el bien se pierde por culpa del acreedor, el código dice que su obligación queda resuelta. Lo que en el lenguaje nuestro es su prestación queda ineficaz. No tiene que realizar nada. ¿Qué va a entregar? Un fantasma. El espectro del auto. No, pues. ¿Me dejo entender? La consecuencia natural debiera ser, si no hay prestación, ya no hay contraprestación. Esa es la natural, como el reflejo del espejo. El código sostiene, si no hay prestación por culpa del acreedor, entonces, como ha sido culpa del acreedor, este igual tendrá que cumplir con la contraprestación. Que en realidad, desde mi punto de vista, es una suerte de resarcimiento. Es decir, lo que está haciendo el acreedor no es otra cosa que resarcirme por el daño que ha cometido. Pero el código ha sido mucho más simple, más sencillo, y simplemente ha dicho, si el bien se pierde por culpa del acreedor, la obligación del deudor queda resuelta, pero mantiene su derecho a la contraprestación. O sea, el código no ha redactado si el bien se pierde por culpa del acreedor, por ser culpa de este, no obstante la contraprestación debiera perderse, ¿no? Se mantendrá a título de resarcimiento. Eso no lo dice el código. El código lo dice en palabras mucho más sencillas. Si el bien se pierde por culpa del acreedor, igual paga la contraprestación. Es como, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en Boca, tengo un adorno bonito que he sacado del destaque, estoy en la casa, voy a pagarlo, ¿no? Y en eso lo coloco encima de la caja y lo coloco mal y ¡brum! Se viene al suelo. Se rompe. ¿Lo pago o no lo pago? Tengo que pagarlo, es algo que por liberalidad de no se preocupe, señor. Pagarlo. Y me llevaré a mi casa mis trocitos de vino. Porque ha sido mi culpa, como acreedor de nuestro hijo. Igual paga. ¿Me entiendes? Sí. Como ayer que por la rapidez cogí una bolsa de pañales pequeña, porque tenía un periodo de pañales en la casa. No, cogí una bolsa de pañales pequeña, o sea, el elefante más pequeño, pensando que era la talla de mi hijo. Y eso me dice, pásame el pañal. ¡Ay, mira! Cogí la bolsa, saqué el pañal y le subí un pañal así. No le da nada, ¿qué es eso? Y eso de la talla. Había tenido una talla que no era. Pero como el pañal era en 2002, empezaba a subir. Vamos a buscar ahí. Sí, no, pero viene un segundo. Vamos a ver. Entonces, pude comprar pañales. La talla de bebé, ¿no? Pero ya no podía devolverlo. Como ya había deteriorado, ese parece el otro ejemplo. El otro ejemplo no es pérdida, es deterioro. Si yo deterioro, Doctor, la última parte del inciso 3 dice, si el deudor obtiene algún beneficio con la resolución.
netamente seguro. Esos son los seguros. ¿A qué voy? Vamos a retroceder un ratito, ¿ya? Vamos a retroceder a la pérdida y deterioro. Si el auto que estaba ahí en el ejemplo era un auto asegurado, evidentemente va a estar asegurado a nombre del deudor, el anterior propietario, ¿no es cierto? Si se pierde el auto o se deteriora, el deudor, contratante de un seguro, va a recibir algo. Entonces, el acreedor dañado, que tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2 tiene derecho a un resarcimiento, tanto en el ejemplo 1 como en el 2 tiene derecho a un resarcimiento, ¿no? Puede decirle, me he enterado, tu deudor, que has recibido un monto del seguro, ¿no? Que es la cobertura por el seguro. Como tú me quieres que pagar un resarcimiento, dame ese monto de seguro como parte de pago. Lo puede hacer. ¿Está claro? A eso voy. ¿Ya? Puede que no haya habido seguro. Puede ser que el señor le haya chocado un tercero y que él haya recibido un dinero de ese tercero. Lo mismo. ¿Sí? Ya. ¿Qué dice el numeral 4 sobre deterioro por culpa del acreedor? Dice, si el bien se deteriora por culpa del acreedor, este tiene la obligación de recibirlo en el estado en que se halle, sin reducción alguna de la contraprestación, si la hubiere. Si el bien se deteriora por mi culpa, yo tengo que recibirlo así como está. Y tengo que pagar todo. Es como, por ejemplo, me voy a San Rafael horrible a probar un polo, ¿no? Y en eso voy, entro a los cambiadores, me estoy colocando el polo y eso no era mi talla. Bueno, algunos agarran y dejan no mando nada. Pero los de buena fe agarran y luego el cajero y dicen, me estuve probando y hizo crash. Señor, tiene que pagarlo. No es una pérdida, porque la pérdida está ahí. Es un deterioro. Ya después tendré que subsistirla. Bueno, aunque la moda actual es la moda destructora, ¿no? Es la moda, dime cuánto ropa destruida tienes y te diré que esa es la moda. Pero felizmente ustedes son cuerdos y los veo vestidos no de manera destructiva. Es decir, no los veo que se vayan a pelear con el gato, ni con el perro, ni con el gallo. Porque ahora hay cada pantalón, todo viejo y rasgado. A veces yo le digo a mis sobrinos menores, cómprate lo nuevo, yo te lo rasgo y te pago la diferencia. Porque encima no te muevo de la cara. A más rasgado, a más aparatosa es la destrucción de la prenda, más fashion. Y cuestan 100, 200, 300 soles. Pero esa presa no es de ahora, en los 80 también. No. En los 90. Puedo dar fe que en mi época ochentera nuestra ropa era más pulcra que nunca y mayormente de negro. Y la gente, o sea, los pants, se ponían sus cadenas y ellos se rasgaban sus copas porque se peleaban, ¿no? A cada solita. Lo demás, no, no. ¿Usted lo ve? Yo soy del 80. Ah, no, eso no es la época de los 80. La época de los 80 son los que hemos estado adolescentes en los 80.
tenía recién 17 años, así que que me veo más lejos. Yo soy de la época de los 60. Ah, me imagino vestido así, vestido de otra bota, como no esa no es bien. No, los noventeros son los de la generación Z, con los X, Z, Y, no sé qué de allá. Todos los que quedaron esa ropa rajada. ¿Pero ustedes se visten así siempre? ¿O es por la universidad? Doctor, así va con la obra. Bien, y simplemente hablemos de la teoría del riesgo para terminar la sesión de hoy. ¿Qué pasa con la teoría del riesgo? La verdadera teoría del riesgo. Escuchen. Si el bien se pierde sin culpa de las partes, la doctrina se pone ante varias alternativas posibles. Está el periculum est debitoris. Periculum est debitoris y está el periculum est creditoris. Estoy viendo un nombre. Estoy viendo un nombre. Ah, es la doctora. Verbo pequeño, moviendo. Se va al banco. La próxima 3 cifras de cada uno. Periculum est debitoris y periculum est creditoris. Explico. Periculum significa peligro o riesgo, ¿ya? ¿Ya? Periculum es un peligro o riesgo. Entonces, la primera frase significa el riesgo es del deudor. Y la segunda frase significa el riesgo es del acreedor. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Periculum est debitoris. El riesgo es del deudor. Significa si el bien se pierde, el deudor asume el riesgo y por ende pierde la contraprestación. ¿Sí? Si el deudor asume el riesgo, entonces pierde la contraprestación. No tienes que recibir nada, no tienes que dar nada. Es decir, el deudor no ha cumplido con entregar nada. No ha sido culpa de él ni tampoco del deudor. Si no has dado nada, ¿qué vas a cobrar? Nada. Mientras que el periculum est creditoris establece que el riesgo del acreedor. Por ende, por más que no hayas recibido nada, tienes que pagar. ¿Sí? ¿Qué entregaste la contratación? Claro, eso es lo que hemos dicho ya. Si el bien se pierde por culpa del deudor no pierde su contraprestación y paga indemnización o resarcimiento. ¿No? Pero está claro lo que estamos hablando. Señores, esto es una decisión política. Es decir,
que asuma o no asuma el pago de la contraprestación al acreedor depende de lo que decida la ley o decidan los legisladores. Ellos pudieron haber dicho, si el bien se pierde sin culpa de las partes, igual se paga la contraprestación. Pudieron haber dicho esto. Como que pueden haber dicho, o como lo han dicho, el otro. En el Perú se ha asumido el periculum esse victoriis. En el Perú se ha asumido que el riesgo lo asume el deudor. Por ende, se pierde la contraprestación. Así de simple. ¿Ya? Y en el caso del deterioro, lo mismo. Se reduce la contraprestación. ¿Es justo que haya pasado eso? El derecho no se pone a discutir entre lo justo y lo injusto. El derecho positivista racionalista dice la ley es justa porque es ley. Punto. ¿No? Lex et justa. Doctor, una pregunta. El inciso 5 dice, si el bien se pierde sin culpa de las partes, la obligación del deudor queda resuelta con pérdida del derecho a la contraprestación si lo hubiere. Dice, en este caso corresponden al deudor los derechos y acciones que hubiesen quedado relativos al bien. Eso es lo que había gustado hace un momento del seguro o de derechos a es decir, si bien es cierto, no tiene que recibir nada a cambio, el deudor, como deudor, él era el titular del bien, tiene derecho a pedir a cualquier tercero o a la empresa de seguros que le abone lo que tiene que ser. Los derechos relativos al bien siguen siendo del deudor. Gracias. Ahora, no obstante, puede pactarse en contrarios. Esta norma es una norma dispositivista, es decir, que el riesgo lo asuma el deudor y por tanto pierda la contraprestación, puede pactarse en contrario. O sea, puede pactarse que el riesgo lo asuma el acreedor e igual se pague la contraprestación. ¿Claro? ¿Sí? El derecho es fácil. Muchas gracias. Gracias. Esto no es complicado. ¿No es difícil? Más difícil es tributario, administrativo, penal, cuando se ponen las expresiones del error de tipo objetivo, error de tipo subjetivo. ¿No? Error de tipo objetivo visible, invisible, de tipo objetivo visible. Es más complicado, pero es muy bonito, es lógico, hay que agarrarle simplemente el sentido. Tendrá que ser cierto o determinado. Pero también existen las obligaciones de dar bienes inciertos o determinantes. Como cuando decía, tengo un kilo de papa. ¿Cuántas variedades de papa hay? A ver, ¿cuántas variedades de papa hay? Un montón es una buena respuesta, pero ¿cuántos son más ricas? Ya lo había dicho ya, 4.000 variedades, 4.000 variedades de papa. ¿Ya? El tema es que si yo digo, me comprometo a entregar un kilo de papa, está determinado por cantidad, un kilo, y está determinado por especie, papas. Aunque esa en realidad no es totalmente una especie, ¿no? ¿Sí? Aunque el género, a ver, género es tuberculum. ¿No? Especie, papao tuberculum. No existe papao tuberculum. No sé cómo se llama el nombre de la papa en científico. ¿No? Camotao tuberculum. No. ¿No es cierto? Bien. ¿Cuál será el nombre científico de la papa? No sé.
llevamos en el colegio botánica, está por determinar, antes del cumplimiento de las obligaciones, tiene que haberse determinado. Es indispensable que se haya determinado. ¿Y cómo se determina? Mediante la elección. Es decir, si yo le digo a su compañera, le voy a entregar 1 kilo de papas, uno de los dos tiene que elegir. ¿Elegir qué variedad de papa se va a entregar? ¿Quién elige? Depende del pacto. Primero, depende del pacto. Si hemos pactado que ella elige, ella elegirá como acreedora. Si hemos pactado que yo elijo como deudor, lo elegiré. Pero si no está pactado, el código dice que es el deudor. El código siempre saca cara por el deudor. Si no se ha pactado, es el deudor. ¿Sí? Aunque en la práctica normalmente quien es el acreedor, es el que coge la papelita de mercado. ¿Cierto? Tiene que elegirse. ¿Está claro? Elección. La elección dependerá de las diversas calidades que existen. Hay un artículo en el código que define parámetros para elegir. ¿Ya? Creo que es el 1144. Es un artículo que define parámetros para elegir. 1143. Si elige el deudor, tiene que ser una calidad superior a la media. La media es lo que usa uno debajo del reloj. No, tiene que ser una calidad superior al promedio. ¿Ya? Si elige el acreedor, debe ser una calidad promedial hacia abajo. ¿Ustedes saben por qué? Porque el deudor, evidentemente vivazo, ¿qué elegiría? Normalmente, si no tuviera parámetros, lo más barato. Y si el acreedor eligiese, ¿qué elegiría? Lo más caro. Por eso le ponen el parámetro a la inversa. Si eres el deudor, que elige el promedio hacia arriba. Si eres el acreedor, el promedio hacia abajo. Si eres un tercero, el promedio. Señores, una cosa es bien de calidad diversa, como las papas, y otra cosa es bien fungible, que es de calidad como los códigos. Igual, cuando un bien es fungible, simplemente tendría que individualizarse. O sea, si yo voy a una librería y veo 20 códigos igualitos, yo le voy a decir, dame ese código, ¿no? Lo individualizo, nada más. Lo individualizo, ¿está claro? No lo elijo, sino lo individualizo. Aunque en la práctica la gente va a decir elige. ¿Sí? Con esto hemos cerrado obligaciones con prestación de dar y el martes veremos hacer y no hacer y hasta ahí entra la temática del examen. Voy a bajar un chat rápidamente porque tengo que